queridas amigas, queridos amigos, queridas comuneras, queridos comuneros. Vamos a leer un manifiesto, Clara y yo, para dar la demostración de que estamos en los nuevos tiempos, donde las mujeres y los hombres somos iguales y debemos ser iguales para todos los aspectos. Y lo hacemos en nombre de los que firman este manifiesto Villalar 2022. El año pasado celebramos el 5º centenario de la Revolución de las Comunidades, aunque por la pandemia no pudimos estar aquí, en la Campa de Villalar, donde conmemoramos el Día de Castilla y León ya durante muchos años. La coincidencia de esta fecha con la formación del nuevo gobierno en Castilla y León nos alienta a impulsar este manifiesto conjunto, porque este año resulta de vital importancia recuperar el espíritu progresista de la sociedad castellana y leonesa. En esta jornada, las organizaciones firmantes consideramos necesario retomar el espíritu de lucha de la comunidad y de los comuneros para evitar que nuestra tierra vuelva a ser un lugar de retroceso, para que podamos seguir avanzando hacia un futuro mejor en igualdad y libertad. El 23 de abril ha sido siempre un símbolo histórico de reivindicación y de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y por el progreso de nuestra comunidad. Porque los derechos y libertades que hemos ido conquistando y creíamos consolidados están amenazados en Castilla y León, pero también en España, por una fuerza de extrema derecha que ha llegado al gobierno de nuestra tierra, pero de la mano del Partido Popular, que en una decisión irresponsable convocó las elecciones del partido el 13 de febrero. Lo hizo en medio de la 6ª oleada de la pandemia, sin haber aprobado los nuevos presupuestos y al comienzo de una gestión a nivel autonómico de los fondos europeos, unos fondos que deben ser el motor para hacer de nuestra comunidad en las sucesivas crisis no vuelvan a producirse y nos golpeen como ya lo hicieron en 2008. Y para afrontar la crisis habría que tener en cuenta y una herramienta fundamental será la mejora de las infraestructuras de la red ferroviaria convencional, que es la que vertebra el territorio, y potenciando al ferrocarril de mercancías para ayudar a la reducción de emisiones contaminantes en defensa del medio ambiente. La situación actual, agravada por la invasión rusa a Ucrania, está creando problemas muy serios en empresas y sectores por falta de suministros. Los combustibles y la energía están a precios prohibitivos y el coste de la vida se ha disparado con el IPC en torno al 10%. Esto provoca una pérdida adquisitiva de los salarios muy importante que obliga a seguir planteando las cláusulas de revisión salarial para todos los convenios colectivos y la adaptación necesaria para compensar las retribuciones de las empleadas y empleados públicos. En Castilla y León, el interés exclusivo del Partido Popular nos ha llevado a estar casi 4 meses con un gobierno en funciones, es decir, sin gobierno. Y ahora nos encontramos con un gobierno de coalición de composición semidemocrática al estar conformado con la extrema derecha. Una fuerza política que no cree en la comunidad,
que quiere que nuestros órganos autonómicos desaparezcan, que quiere anular a los sindicatos y que no reconoce la memoria histórica. Tampoco cree en la igualdad real entre hombres y mujeres y en el feminismo, que cuestiona además con tintes racistas y xenófobos la inmigración, que persigue al colectivo LGTBI, que hace listas negras de periodistas y medios de comunicación y que, en definitiva, odia la diversidad y el pluralismo, incluido evidentemente el político y social, y que se aprovecha del sistema democrático para socavarlo. Es irracional negar la existencia de la violencia machista, con 11 mujeres y un niño asesinado en lo que va de año y con 60 mujeres asesinadas de media cada año. Rechazamos de plano el empeño de la ultraderecha en tratar de convencernos para volver a esconder la violencia de género tras las puertas de los hogares. Eso es lo que pretende la Ley de Violencia Intrafamiliar, desvirtuar la Ley de Violencia de Género, que goza de gran consenso social, desterrar las políticas con las que estábamos avanzando en combatir sus causas y negar el apoyo que necesitan las víctimas. No podemos ni debemos consentirlo, por el bien de toda la sociedad. La violencia de género debe ser tratada como una cuestión de Estado y, por tanto, también de la comunidad autónoma. También es irracional retroceder en las acciones de conocimiento y reparación que se recogen en el decreto de la memoria histórica. Después de décadas de silencio, nuestra sociedad había logrado un consenso sobre la necesidad de reparar la dignidad de las víctimas del franquismo. Estamos sacando de las cunetas y de las fosas comunes a las personas asesinadas y represaliadas y devolviendo a su lugar en la historia a quienes defendieron la legalidad democrática y republicana. Es lo menos que se merecen ellos y sus familias, la sociedad en su conjunto y la historia de nuestro país y de nuestra comunidad, y debemos seguir luchando por su recuerdo y dignificación. Antes de continuar en la lectura de este manifiesto, muchas gracias por vuestra asistencia, que representa, multiplicado por la gente que quisiera venir y no ha venido, pero agradecemos muy especialmente al secretario general de Comisiones Obreras, Yunay, que nos acompaña y que es un elemento importante porque significa efectivamente que hay un contenido nacional y estatal, en todo caso, de estas manifestaciones. En la misma línea, el discurso sobre las personas inmigrantes. La inmigración no puede ser un delito, porque las personas que llegan a nuestro país buscan una vida mejor y contribuyen a la riqueza de nuestra sociedad, ocupando además los empleos más precarios, desgraciadamente. De este fenómeno sabemos mucho los habitantes de esta tierra y de España. Hemos tenido que ser inmigrantes en los países de América y de Europa durante tantos años y actualmente, con la fuga o huida de muchos de nuestros jóvenes mejor formados que se van al extranjero. La presencia de inmigrantes en nuestros pueblos y ciudades es uno de los pocos revulsivos positivos frente a la creciente despoblación y envejecimiento de la sociedad. Un problema al que no se ha dado solución en más de 35 años de gobierno de esta derecha. Los firmantes nos comprometemos, se comprometen y nos comprometen a todos con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, también amenazados en los discursos de odio. Reivindicamos la legitimidad democrática y representativa de los sindicatos en las empresas y su papel en los procesos de negociación y concertación con los gobiernos. Desde el nuevo gobierno se cuestiona la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad autónoma y su articulación a través del diálogo social que logra indudablemente avances para la inmensa mayoría. En ese diálogo social con el Gobierno del Estado se han logrado las ayudas a personas trabajadoras y a las empresas con los ERTEs,
aumentan sustancialmente el salario mínimo interprofesional. Una importante reforma laboral que revierte además los peores aspectos de la anterior normativa y el acuerdo en materia de pensiones. En Castilla y León ha sido posible la creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Red de Protección para las Personas y Familias Vulnerables, la mejora del sistema de la dependencia las medidas de conciliación y de lucha contra la brecha social para ayudar a la integración de las mujeres, jóvenes e inmigrantes, entre otros asuntos. Son acuerdos que incluyen la necesidad de promoción del empleo, con propuestas como los planes de empleo locales tan importantes para los ayuntamientos y diputaciones de nuestra comunidad. También plantean ayudas para los trabajadores y trabajadoras autónomos que mantienen servicios esenciales en nuestra sociedad, como nos ha enseñado la reciente pandemia, y para las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría del tejido industrial de nuestra comunidad y que, al igual que el resto de las empresas, deben enfrentarse a los nuevos retos que supone este mundo en permanente cambio. En ese sentido, reclamamos políticas más contundentes y específicas para las trabajadoras y trabajadores autónomos, empleados y empleadas a su cargo, y para las microempresas de Castilla y León. Otra de las enseñanzas de la emergencia sanitaria por el COVID-19 es que las administraciones públicas, a través de las políticas públicas, son la mejor garantía para mantener los servicios y derechos de los que cualquier sociedad avanzada no puede prescindir. No nos podremos considerar una sociedad avanzada si no evitamos que se sigan ampliando las diferencias socioeconómicas dentro de la sociedad castellano y leonesa. En este también, un buen momento para mostrar agradecimiento a cuantas personas han estado trabajando durante los momentos más difíciles de la pandemia por el COVID-19. Nuestro aplauso a todos los sectores esenciales no cesa, aunque hayamos superado lo peor de la crisis sanitaria. Pero el agradecimiento debe convertirse en hechos. Por eso no compartimos las políticas que se han puesto en marcha durante todos estos años desde la Junta de Castilla y León en la sanidad, especialmente con el abandono en la atención primaria, con muchos centros rurales cerrados y con la asistencia presencial muy mermada. También con una atención especializada cada vez más reducida. Se han aplicado políticas que expulsan a profesionales sanitarios de nuestra comunidad ante los contratos precarios que sufren. No se puede retrasar más la modernización de las residencias de personas mayores, los centros sociosanitarios y los centros de personas con discapacidad. Las insuficiencias detectadas durante la pandemia deben llevar a las administraciones a mejorar los ratios de personal, a mejorar la coordinación entre todos los eslabones del sistema y así garantizar el cuidado de los más débiles de la sociedad. La educación pública ha vuelto a sufrir un nuevo ataque por parte de la Junta de Castilla y León al canalizar hacia la educación privada, en su inmensa mayoría religiosa, la concesión de nuevas aulas de 2 a 3 años. Esgrimiendo la falsa libertad de elección de centro, dirigen intencionadamente al nuevo alumnado a las aulas de los centros concertados con un objetivo muy claro: que permanezcan en ellas durante toda su educación. Esto va claramente en detrimento de la enseñanza pública, que cada vez más observa cómo se reduce la financiación de los centros públicos. Utilizan, una vez más, fondos públicos con fines privatizadores, que restan igualdad de oportunidades a las familias que necesitan estos servicios, transformando el derecho fundamental a la educación en la base de diferencias sociales. Insistimos en la necesidad de potenciar la enseñanza pública incrementando la dotación de profesorado, como ya se hizo en los 2 cursos de la pandemia, para hacer frente a las necesidades derivadas de la diversidad del alumnado.
que sepáis que estos que apoyan este manifiesto y que están con nosotros presentes es el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León, en la persona de su vicesecretario general, el coordinador de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, Vicente Andrés Granados, secretario general de Comisiones de Castilla y León, Faustino Temprano Vergara, secretario general de Castilla y León, Juan Antonio Gascón Sorribas, coordinador Izquierda Unida de Castilla y León, Guillermo Ubieto León, secretario general del PC de Castilla y León, Rosa Eva Martínez González, responsable de Tardecil, Cristina Fulcois Maroto, portavoz del sector. El mundo rural tiene problemas endémicos de falta de servicios que se están agudizando. La desesperación de las oficinas bancarias y su desaparición, más que desesperación, aunque nos hacen desesperar a los demás, y la falta de transporte adecuado para llegar a las que aún permanecen, se añade a la lista de agravios que incluyen también la falta de acceso a Internet. Las organizaciones agrarias alertan además de que el repentino incremento de los costes de producción, entre otros problemas de ahora y de siempre, están ahogando la agricultura y la ganadería. Es nuestra seguridad alimentaria la que está en peligro. Necesitamos garantías de que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, por lo que se deberían arbitrar todos los apoyos necesarios para el mantenimiento de una agricultura y una ganadería sostenible y de calidad. Pero no se pueden dar ayudas a todos los sectores que los necesitan si se empeñan en bajar impuestos. Nos mostramos contrarios a una reforma fiscal y te lo transmitimos. Que pueda restar, que restarían, en todo caso, ingresos, porque siempre se rebajan los impuestos a los que más tienen y las prestaciones sociales, que son el salario diferido de la mayoría de la población. También para apuntalar un modelo económico más sostenible que aporte empleo de calidad y consolide un estado de bienestar avanzado. No debemos olvidar que el pago de la deuda en esta comunidad ya tiene un gasto equiparable como si tuviera una tercera consejería, y su gasto es después del de sanidad y educación. Y este agujero seguirá creciendo sin menguarnos los ingresos fiscales. Y entre las cosas que más necesitamos y reivindicamos para el futuro de Castilla y León está la reivindicación pacífica y en libertad. Abogamos por mantener el diálogo y la tolerancia frente a quienes promueven el odio y el enfrentamiento. Defendemos la democracia en su dimensión más amplia y no podemos aceptar que la intransigencia de unos pocos lleve a la mayoría a la regresión de épocas de nuestra historia que creíamos ya superadas. Hacemos un llamamiento a la participación en esta fiesta de Villalar de los Comuneros a todas las personas comprometidas con la concordia, con la paz, con la democracia y con el futuro de esta tierra. Juntos y juntas podremos frenar los peligros de la situación actual y, si lo logramos, podremos conformar una sociedad mejor, una comunidad más cohesionada en lo social y en lo territorial, una Castilla y León más avanzada, más democrática y diversa, donde puedan vivir con dignidad y orgullo
nuestros conciudadanos y ciudadanas, donde nuestros jóvenes puedan construir un futuro prometedor para ellos mismos y para nuestra tierra. Con el deseo de reforzar nuestro compromiso de solidaridad comunera, gritad conmigo: ¡Viva Castilla y León! ¡Viva! ¡Viva Villalar! ¡Viva! Gracias por vuestra capacidad de aguante.